Dones espirituales para evangelizar y testificar. Es la lección número 3 de este trimestre. Solo queremos recordar a todos ustedes, los que nos están observando, que estamos nosotros presentando el bosquejo de la lección de la escuela sabática y el título de la lección en forma general es Evangelismo y Testificación. Y nosotros queremos decir a los profesores que hay necesidad de hacer un esfuerzo adicional para poder enseñar la lección de escuela sabática. Los profesores tienen que saber un poco más que los alumnos. La primera cosa que podemos hacer es dar una lectura general a todo el contenido de la lección. Después debiéramos hacer una lectura analítica, un poco más subrayando, colocando un comentario encima de cada palabra o cada afirmación. Después nosotros tenemos que hacer nuestra lectura diaria de la lección como lo hacen todos los alumnos y allí vamos a fortalecer aún más nuestra visión. Finalmente, el último paso es hacer el bosquejo de la lección. Nosotros estamos aquí trabajando con el bosquejo de la lección y luego vamos a entrar entonces en la primera parte. Motivación. ¿Qué cosas podemos usar en esta semana en la lección de dones espirituales para evangelizar y testificar? La cuestión del don es algo que uno recibe, pero no recibe para sí mismo. Es como si yo tomara un billete de $50 y entregase a ti y dijera, esto es para que tú compres comida a una familia en necesidad. Ah, no es para mí. No es para ti. Compre la comida, lleve para casa de esa persona y todo. No use para ti. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Nos da un don para que nosotros apliquemos este don para su causa, para el desarrollo de la evangelización. Y nosotros no tenemos el derecho de usar este don para beneficio personal. No sé si usted se atreve a llevar algún dinero para repartir a los alumnos, pero puede ser una linda ilustración. Sí. Va a llamar la atención ver el billete. Yo estoy en necesidad. Vamos a entregarle al doctor Suárez. Pero no es para usted, ¿no? La necesidad sería otra. Para que podamos decir, el don espiritual efectivamente es eso, es un asunto que viene de Dios, no es para nuestro uso, es para un fin específico que Dios lo ha determinado. Ese será nuestro tema de la lección de esta semana y vamos a entrar entonces a la exploración, explorando el texto. Básicamente dos asuntos. ¿Qué significa don o dones espirituales? Y en segundo lugar, ¿cuál es el propósito de los dones espirituales? Creo que en esas dos áreas podemos quedarnos al estudiar la lección de escuela sabática en esta semana. Doctor Suárez, ¿qué significa don? ¿Cómo podemos entender la palabra don espiritual? ¿Existe esa palabra? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Primero Corintios 12:1 dice, acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estéis en ignorancia. La palabra dones no está exactamente como está traducida aquí, está entendida, está implícita, no explícita. Pero lo que es importante sobre la palabra don es que se origina en Dios. Dios es el autor del don y por eso sabemos que Él es espíritu, el espíritu que controla la concesión de los dones. Entonces es Dios quien concede dones, pero la palabra don es una habilidad natural o concedida por Dios. Quiere decir que quien canta bonito es porque Dios le dio el don. Y si canta bonito, pero no tiene el don, ¿cómo es eso? ¿Cómo funciona? Hay una discusión sobre la cuestión del don y del talento, ¿no? Entendemos que el talento es una habilidad natural de uso casi que exclusivamente humano, ¿no? El don es como la ilustración muy linda del pastor Marrone. Es algo que recibimos, pero para que no quede para nuestro uso personal, sino para la glorificación de Dios y para el desarrollo del reino de Dios. Por eso es la palabra espirituales, ¿eh? Dones sí. Espirituales. Y por eso la palabra carisma, ¿no? Ajá. De gracia, es algo que recibimos. Y eso no es exclusivo del Nuevo Testamento. Allá en el Antiguo Testamento, en Samuel, cuando se cuenta la historia de David y Mefiboset, David dice, ¿hay alguien para que yo pueda usar de bondad? El equivalente hebreo se puede traducir como gracia. Hay alguien para que yo pueda usar de gracia.
ese concepto de gracia, de cosas que se reciben sin pagar y sin merecer, es muy insistente y persistente en la Biblia. Yo no podría jactarme de tener, esto no es mío, Él me lo dio para darle a otro. Y no es para usarlo para mí, entonces yo no puedo jactarme de tener el don. No. Es apenas administrar algo que Dios me dio. Exactamente, el don divino es algo fundamental y nos ayuda en la percepción de que nosotros no somos dueños de las buenas cosas que hacemos o tenemos. Son ofrendas de Dios para nosotros. La otra cosa es quien determina eso es Dios, no somos nosotros. A veces yo quiero algo, un don, pero Dios me da otro don. Yo quiero un billete de 100, pero Él me da 50. O yo quiero de 20, pero Él me da 100. O sea, pertenece a Dios determinar dónde vamos a ser utilizados en la predicación del Evangelio, en la edificación de su cuerpo aquí en la tierra. Entonces, en el significado de la palabra don, nosotros entendemos que él no tiene que ver con merecimiento, sino justamente con gracia. Pero podemos pedir. En necesidad podemos pedir y Dios puede conceder. Y eso quiere decir que el don es usado específicamente para un propósito. Eso vamos a hablar en un momento más. Hay una palabra griega que caracteriza al don, que sería la palabra que está en 1 Corintios 12:1, que es ton pneumaticon, que significa cosas caracterizadas o controladas por el Espíritu Santo. O sea, si me dio a mí, no es que yo lo voy a usar, sino el Espíritu Santo usa eso en mí. Es caracterizada por el Espíritu Santo, tiene características divinas y finalmente es controlada por el Espíritu Santo. Es interesante eso. Sí, ¿no? entonces son dos cosas, ¿no? El Espíritu concede y el Espíritu orienta cómo usar. Ajá. Y bueno, cada uno, dice, el versículo 7 y versículo 11 de 1 Corintios 12, dice que Él da a cada uno. No hay excepción de personas. Nadie puede decir, yo Él tengo don. reparte a cada uno en particular como Él quiere, dice el versículo 11. Como Él quiere, ¿no? No como nosotros queremos. A veces uno piensa así, yo quiero el don de lenguas, ¿no? Y si no tengo este don, no soy verdaderamente cristiano. Pero ahí yo quiero. Y no es así. Dios es que reparte a cada uno como Él quiere. Saben que nosotros los seres humanos tenemos un poquito de vergüenza de reconocer cuál es mi don. Porque las personas van a pensar que yo soy un poco así pedante, estoy creído, que se cree que tiene, ¿no? Y es porque tiene el concepto que es de Él. Pero cuando nosotros tenemos el concepto que no es mío, entonces yo no me jacto por eso. Y entonces yo digo, sí, efectivamente Dios me dio la gracia, el don de la amistad, por ejemplo. ¿Cuál es su don, pastor? Bueno, yo estoy intentando descubrir y aplicar, ¿no? Pero yo creo que hay un detalle aquí, ¿no? Dios nos da los dones con un propósito, no da así nomás, ¿no? Él da de acuerdo a una necesidad, sí, ¿no? A veces surgen nuevas necesidades y Dios siempre va a buscar a alguien humilde y disponible, abierto, para se utilizar dentro de esta necesidad. Como fue con Elena de White. Como fue con Elena de White. Había una necesidad, Dios buscó, ¿no? Y dio este don. Y encontró a otros dos, ¿no? Que rechazaban. Claro. Y eso puede pasar hoy también, ¿no? Dios está buscando personas para dar un determinado don y nosotros debemos estar abiertos para recibir y desarrollar ese don dentro de una finalidad provechosa para la iglesia. Entonces quiere decir que los dones espirituales son dados de acuerdo a las necesidades y situaciones especiales. Exactamente. Y otro aspecto de la concesión de los dones es que ellos son diferentes dones para diferentes necesidades, lo que enriquece a la iglesia. Sí. Porque hay personas diversas ejerciendo diversos dones. Es fundamental. Otra cosa que creo que los maestros deberían enfatizar en su clase es que yo estaba pensando que los dones de Dios son una especie de vacuna contra la arrogancia, contra el orgullo, contra el egoísmo, porque ellos no nos pertenecen, no son nuestros
y nosotros somos apenas instrumentos para su uso. Un buen predicador, por ejemplo, comienza a predicar y la satisfacción al final, qué lindo que predicó. Y uno comienza a decir, sí, yo lo prediqué bien, pero no somos nosotros, ¿no? Cuando son dones espirituales, son usados para el servicio de Dios, vamos a ver eso a continuación, no tenemos por qué jactarnos, son para Dios. Entonces, dos cosas puntuales. ¿Qué son los dones espirituales? Son presentes, son gracia de Dios para un servicio específico de la causa de Dios. Y en segundo lugar, ese propósito no es para nosotros, es para, sin duda alguna, para Dios. Vamos a pasar rápidamente a la tercera parte de nuestro bosquejo de la lección, aplicación. ¿Cómo podemos aplicar esta lección? Vivimos en una realidad de que para atender al desafío de alcanzar a las personas, de testificar a las personas, solo podemos hacer eso a partir de la habilidad, de la gracia que Dios nos da. Solo lo único que podemos hacer es un discurso. Pero cuando Dios nos da el don, entonces de hecho podemos testificar. Entonces, para vivir de modo sabio y para ser útil, los dones son fundamentales para todos los cristianos. De tal modo que este asunto tiene todo que ver con un papel de ministro particular de Dios. Por eso es que tal vez los dones no son potenciados a causa de nosotros, ¿no? Por causa de nuestro orgullo. Todavía. Hay iglesias que dicen, pastor, en esta iglesia no tiene personas, no hay dones. Nadie canta, nadie predica, estamos con gente, ¿será que faltan? Dios no quiere dar a esa iglesia. ¿Por qué causa que no ocurre que esas personas tienen el don espiritual? Bueno, creo que hay que haber una disposición de accionar, de trabajar. Del propósito. Sí. Porque están queriendo solo predicar para adentro, cantar para adentro. Hay algunos que dicen, yo no sé hacer, y no hace. Pero a veces uno, intentando hacer lo que es necesario, Dios capacita a hacerlo. Es un otro abordaje. Como hizo para la confección del santuario, ¿no? Capacitó personas específicas. Y bueno, finalmente hay iglesias que tiene gente que tiene muchos dones, pero no lo usan en favor de los objetivos, solo para adentro, para predicar a los hermanos, para cantarle a los hermanos, y ese no es el objetivo, es para la predicación. Finalmente, rápidamente, creatividad, algunas ideas creativas que podemos nosotros abordar en este tema. Pastor, circulan ahí, fácilmente se puede encontrar los test de dones. Sí. Sería importante, quién sabe, al final, los últimos 5 minutos en la clase, cuando se trate de este asunto, que los hermanos descubran cuál es su don, a fin de que ellos entonces se empeñen en participar de la evangelización. Perfecto. Allí tenemos un buen método para aplicar creativamente la lección de esta semana. Usted también puede nombrar los dones espirituales que están allí en 1 Corintios 12, ¿sí? Y decirle a los hermanos, ¿quién tiene el don de evangelismo? No, entonces, y después, ¿quién tiene el don de la salud, de la oración, de la enseñanza, de la repartición, de la voluntad? En fin, todos en alguna cosa tendrán su parte y vamos a ir creando conciencia de los dones espirituales. Muchas gracias por su atención. Estamos terminando así la lección número 3, el bosquejo de esta semana.